Si nuestra sesión de hoy se denomina Ars Cisoria, no cabe duda que vamos a hablar, entre otras cosas, del cut-up. El cut-up, que comenzábamos escuchando y viendo, era un procedimiento en principio técnico-literario, pero que también tenía correlaciones con lo sonoro, porque evidentemente lo que se podía hacer con un texto se podía hacer también con una cinta magnetofónica. Pero vamos a continuar sabiendo más del cut-up. Now, these experiments started not on tape recorders, but on paper. In 1959, Brian Gysin said that writing is 50 years behind painting and applied the montage technique to words on a page. And this technique had already been used in painting at that time for 50 years. It was, in fact, kind of old hat in painting. Brian copied out phrases from newspapers and magazines, then took his scissors and cut these selections into pieces and rearranged the fragments at random. And these cut-up experiments appeared in Minutes to Go in 1959. When you experiment with cut-ups over a period of time, you find that some of the cut-ups and rearranged text seem to refer to future events. I cut up an article written by John Paul Getty and got, "It's a bad thing to sue your own father." This was a rearrangement and wasn't in the original text. And a year later, one of his sons did sue him. We had no explanation for this at the time, it just suggesting the press, when you cut into the present, the future leaks out. But we simply accepted it and continued the experiments. The next step was cut-ups on the tape recorder, and Brian was the first to take this obvious step. Now, here are some tapes which Brian made with all the technical facilities of the BBC in London, and they show, I think, what can be done with a human voice and one phrase. All active calling all reactive agents. All active calling all active agents re. Calling all active agents re. Calling all active re-agents. Calling all agents reactive. Calling all reagents active. All agents active. Calling all agents reactive. Calling re all active agents. Calling re all agents active. Calling reagents active. All. Calling reactive all agents. Calling all reactive agents. Calling active all reagents. Calling agents all reactive. Agents active. Calling all reactive. Calling agents all agents. Calling. Re all calling active agents. Re all active agents calling. Re all agents active calling. Re all calling active agents. Agents calling all reactive. Agents calling re all active. Agents calling active all re. Agents calling all active re. Agents calling reactive all. Agents calling active re-all. Reactive agents all calling. Reactive agents all calling. Reactive calling agents all. Recalling all active agents. Recalling active agents all. Recalling agents active all. Como decía William Burroughs en el vídeo que acabamos de ver y escuchar, fue Brian Gysin, su colega en aquellos años 50, quien lanzó esas posibilidades del cut-up para generar nuevos textos en donde el azar tenía muchísimo que ver a través del corta y pega. Pero vamos a proseguir con otro documental que nos aclara todavía más, si se puede, este procedimiento. Y eso sí, tenemos que pedir excusas por la música de fondo porque es ligeramente poco recomendable.
Yes. Hello. Good. Yes. Hello. Yes. Hello. Y de Brion Gysin y William Burroughs y su desarrollo y creación del cat-up, que influencias ha tenido, por supuesto, en el mundo literario y no solo, nos vamos ahora, y dado que nuestra sesión de hoy tiene por título Ars Cisoria, a otras obras, otros trabajos que tienen que ver también con el cortar y el pegar. Por ejemplo, un collage en forma de libro, una serie de láminas en forma de libro, quiero decir, que Javier Madruelo, arquitecto, compositor, aquí en su condición de poeta experimental más bien, viene bajo el título de Arte Cisoria. Arte Cisoria es un libro, como decía, constituido por 6 series de piezas visuales realizadas entre 1980 y 1982, sumando un total de 48 collages que conforman un libro de 80 páginas. Y decimos que poeta experimental, puesto que el libro debería haber salido en una colección Metáfora, del editorial Garci, que dirigían Fernando Millán y Felipe Bosso, junto con otros libros de ellos, pero realmente no llegó nunca a ser editado.
Finalmente ha quedado en esto, una serie de láminas, y como tales, Javier Maderuelo nos explica en una entrevista que nos concedió, y enseñando además toda una serie de láminas seleccionadas de ese trabajo, de qué iba, cómo era, qué influencias tenía, qué relaciones con otras artes estaba teniendo cuando realizaba esta obra y cuál era el alcance de su trabajo. El libro tiene 6 capítulos. Estos capítulos tienen que ver con, por decirlo de alguna manera, entre comillas, inquietudes que yo tenía entonces. Pues, por ejemplo, la poesía o la literatura, la pintura, la arquitectura, la jardinería, las imágenes en general, y cada uno de estos capítulos está dedicado a uno de estos temas. Permíteme que dentro de todas ellas has dejado de lado la música y particularmente lo que sería el empleo de ese corte y pega que se utilizaba incluso en bisel de 45 grados, como tú haces a veces, ya lo vamos a ver, que se hacía en los laboratorios, en Alea, por ejemplo, con cinta, o en tu casa, con cinta magnetofónica de la época, para hacer música electrónica o música electroacústica. De alguna manera también podría decirse que está incorporado ese aspecto en Artecisoria. Sí, es uno de los capítulos, se llama música, lo que pasa que ahora al decirlos creo que he dicho nada más que 4 o 5 vale, en vez de los 6. Sí, Efectivamente, uno de los intereses que yo tenía en ese momento muy claramente era el de la música. Y hemos estado hablando hace un momento sobre otro programa que tú has hecho sobre Yanis Xenakis, que es un compositor que se dedicaba, que trabajó con Le Corbusier en varios edificios de la última época del maestro francés, concretamente en la Tourette, en el pabellón Philips. Bueno, de alguna manera no es necesario que la arquitectura suene para que visualmente podamos entender algo sobre ritmos, algo sobre discursos, ¿no? Porque uno va andando por los pasillos y va cambiando las estructuras de los ventanales, de los pavimentos, de las luces que entran y salen en los espacios, con una estructura que obviamente se sujeta en el hormigón arquitectónico, pero que es claramente musical. Entonces, efectivamente, cuando yo estoy haciendo estos cortes, estoy pensando en procedimientos musicales, pero no tanto en procedimientos físicos como esto que tú estás comentando, de cortar con unas tijeras a 45 grados las cintas y hacer montajes, sí, que eso es como los que se hacían. Una metodología que se parece, digamos. Sí, en el cine, sino que estoy pensando más en asuntos que tienen que ver con el ritmo, que tienen que ver con un procedimiento muy musical que sería el serialismo schoenbergiano, de inversión, retrogradación e inversión retrogradada, que yo creo que lo podríamos ilustrar también en estas imágenes. Esta es la primera imagen en la cual aparece un texto escrito, es decir, literatura, tomada de las páginas de un diario, en el cual vemos 3 columnas. De esas 3 columnas yo he hecho una incisión con un cuchillo, con un cúter. Primero, he cortado las 3 columnas de tal manera que quede un cuadrado exacto. Y dentro de ese cuadrado he cortado otro cuadrado. Y ese segundo cuadrado lo he invertido. De tal manera que al ser colocado encima parece que no hemos alterado absolutamente nada. Pero cuando uno empieza a leer se da cuenta de que los renglones que estaba leyendo uno de manera, diríamos, directa, pues aparecen invertidos. Este procedimiento
esto es lo más sencillo, un cuadrado dentro de un cuadrado y el giro de 180 grados del cuadrado interior con respecto al exterior. En la siguiente son dos cuadrados. En la siguiente imagen, esos dos cuadrados, uno de ellos ha sido girado 90 grados en vez de 180 y entonces se ve muy claramente que la estructura no responde ya a un texto que se pueda leer, claro, sino a una imagen que se ve. Y se parece más, tal vez, a un cuadro de Mondrian que a un texto literario, ¿no? Bueno, vamos a ver otro ejemplo en el cual aquí, en vez de partir de un cuadrado, parto de un rectángulo. Este rectángulo tiene una medida precisa, de tal forma que al cortar el rectángulo con líneas a 45 grados, me da una serie de franjas oblicuas que yo utilizo también invirtiéndolas, pero no ahora invirtiendo la dirección dentro de una página, sino invirtiendo la página. Es decir, la primera podría ser la primera franja de lo que se ve delante y la segunda de lo que se ve en el anverso de la página. Entonces estoy jugando con el anverso y el reverso de la página y con la orientación de los renglones verticales u horizontales. Y de alguna manera esto me da un juego que me lleva a una imagen muy pictórica, sí, que es la de los cuadros con forma de Jasper Johns. Yo aquí utilizo de alguna manera esa forma, pero la construyo, no hago primero la forma y luego lo pinto, sino que construyo esa forma a través de los cortes en diagonal a 45 grados que he realizado sobre la página de papel. Lo curioso de esta imagen es que en el reverso había una fotografía. Esto supone que en las páginas de los diarios, junto a los textos, es decir, lo que hacen los periodistas, aparecen imágenes que pueden ser periodísticas o pueden ser ilustraciones, sí, o pueden ser publicitarias. Entonces, estoy de alguna manera aceptando la posibilidad del azar. Pero ese azar de alguna manera está constreñido por una geometría que tiene que ser exacta, porque si me equivoco lo más mínimo con el corte, claro, una décima de milímetro, ya no me encajan las piezas. Claro. En esta, de repente, hay palabras que emergen como si fueran un puñetazo, ¿no? No me voy a poner en plan Mallarmé de elegir la palabra precisa para un determinado significado, pero en uno de los anuncios del periódico me encuentro con una palabra que es la palabra tiempo. La palabra tiempo, de la cual hemos hablado hace un momento con respecto a los ritmos y a la música, tiene de alguna manera implícito la sensación de una dirección o de una continuidad, ¿no? Claro. Y entonces lo que hago es recortar esa palabra tiempo, duplicarla y hacer una inversión de la palabra tiempo, dejándola tangente de sí misma. Y entonces estamos leyendo la palabra del derecho y del revés, sí, pero la estamos leyendo en dirección, podríamos decir, positiva y en dirección negativa al estar inverso. Y cojo esa composición de las dos, de la misma palabra duplicada e invertida, y ahora la troceo con líneas verticales. Y utilizo aquí un procedimiento que Giri Collard llamaba rotage, que es rotar. Es decir,
lo que está en la posición 1 pasa a la posición 3. Kolar es un artista checoslovaco, ahora sería checo en principio, que realmente hizo unas obras con textos a base de cortes y pegas realmente notables, que están ya en la historia del arte, vamos. Sí, y no solo eso, sino que el tipo de cortes que él hace llega a tener un nombre propio, que es este rotage, o sea, esta rotación en la cual se han cambiado el orden, pero siguiendo una secuencia clara. Por ejemplo, 1, 3, 5, 2, 4, 6, ¿no? Y esto nos ofrece la posibilidad de poder ver del derecho, del revés, de izquierda a derecha, de arriba a abajo y tal, una serie de imágenes de las cuales, bueno, de ese procedimiento yo me he servido. Bueno, aquí tengo otro texto de este tipo, lo mismo que he hecho con tiempo, pero en vez de hacer cortes verticales, aquí hay una serie de cortes inclinados que conservan la secuencia de letras. Sí, que se reconocen, vamos. Se reconocen las letras, se reconocen que son unas letras negritas, sin apenas serifas, en un tipo de tipografía muy, muy característico, y de la cual esa frase que hay ahí se hace absolutamente ininteligible. Entonces estoy jugando con la posibilidad de que se entienda o se pierda el significado de las frases, siendo frases concretas que contienen, por supuesto, o sea, esta imagen no solo contiene significado, sino que si ha sido puesta en negrita y con esa tipografía es para remarcar o darle un énfasis a ese significado. Y de esa secuencia lo que hago ahora es aislar simplemente 2 fragmentos. Y entonces aquí ya se ha perdido la posibilidad de que se entienda esto como un texto y vuelve a pasar un poco como al principio. Esto ya es más bien una imagen plástica, claro, más que una imagen literaria. Cortando páginas voy complicando un poco los cortes. Lo que antes era un cuadrado se convierte en un rectángulo y ahora ese cuadrado, los cortes ya no son líneas verticales o líneas inclinadas a 45 grados, sino que hacen chevrón, es decir, hacen galones. Y claro, aquí ya la precisión tiene que ser muchísimo mayor, entonces empiezo a jugar con el corte en forma de galones a 45 grados, de manera que yo pueda hacer ese rotage de cambiar el orden de los galones y ver qué efecto produce. Bueno, en los periódicos aparecen páginas en blanco y negro, pero en los suplementos dominicales aparecían las páginas en color, y he trabajado mucho con el tema de las páginas en color, de la publicidad, de los anuncios, desmontando de alguna manera el sentido publicitario para ofrecer imágenes que son más abstractas o más visuales. Pero tampoco me interesaba hacer abstracción en el sentido puro, y por ejemplo esta imagen la he seleccionado para el libro porque claramente se reconoce el retrato de una persona. Sí. Y ese retrato, igual que yo he hecho de repetir las cosas, aparece repetido a la derecha en naranja y a la izquierda en azul clarito, lo cual me permite jugar con la imagen, los reflejos azules y rosados, y con otros colores que aparecen ahí, que son los amarillos, con una retícula que aparece detrás del retrato como si fuese un gráfico científico, sí, o técnico. Y llegamos a la última parte del libro, el último capítulo, donde me encuentro con un anuncio
de una marca francesa de tabacos que se llamaba Gitane, que era en Francia muy popular, sí, porque eran como los celtas en España, sí, un tabaco negro que fumaba todo el mundo y que intentan introducirlo en España. Y hacen un anuncio que es una fotografía de un paquete de Gitane. Los paquetes no eran rectangulares como el tabaco americano, sino que eran más bien cuadrados, sí, y lo ponen justo en diagonal en la fotografía. Y eso me lleva, yo que estaba trabajando con diagonales y con cortes, a hacer unos cortes verticales al estilo de Giri Collard y entonces empezar a jugar con cambiar el orden. La pieza número 1 es la última de aquí, la penúltima es la número 2, la antepenúltima es la número 3, entonces estoy rigurosamente cambiando el orden y curiosamente me aparece una imagen más o menos rectangular, más o menos lo que es, que cualquiera que haya conocido la cajetilla de tabaco va a reconocer cuál es el origen del asunto, sin duda, sin perder, perdiendo, sin embargo, el original para contemplar otra cosa absolutamente distinta. Podría utilizarse incluso como una otra manera de publicitar el producto. Esto me recordaba a una obra pictórica de Sonia Delaunay que se llama Dubonnet. Bueno, pues un poco esto es lo que yo he querido hacer aquí también, una especie de, entre comillas, obra de arte que está relacionada con todas estas cosas que estoy comentando y que, bueno, pues espero que sea valorada como fue valorado en su momento el cuadro de Sonia Delaunay. Hasta aquí lo relativo a la obra Arte Cisoria de Javier Madruelo, que su propio autor nos explicaba y presentaba en una selección de láminas, por supuesto. Pero no vamos a dejar aquí del todo el tema de Arte Cisoria. Hace unas semanas tuvimos ocasión de presentar dentro de esta serie de Culturas Sonoras un programa dedicado a dedicatorias, esta serie de obras de 1 minuto, 60 en total, sonoras todas, que en su día pues fueron publicadas por María de Alvear World Edition en un disco. No insistimos en ello, por supuesto, pero lo que sí quiero decir es que una de esas obras, precisamente, se llamaba Arte Cisoria, estaba dedicada a Javier Madruelo, por esto que acabamos de ver y escuchar. ¿Y cómo estaba construida esa obra? Pues sencillamente utilizando el orden de las obras en el disco, tomando 1 segundo de cada una de las obras tal como iban en el disco y por en medio, cuando tocaba, 1 segundo de silencio. Y así daba 60 segundos, que era el minuto dedicado a Arte Cisoria. Es decir, corta y pega. Bueno, pues con eso hice una obra infinita gracias a Pedro López, que fue el que se dedicó a implementar la parte tecnológica del asunto, puesto que fue una aplicación en Max MSP la que movía esta instalación sonora y visual. Estamos viendo en pantalla cómo era lo que se veía en pantalla, ese display, donde están pues todas las obras puestas, pero lo que vamos a ver después, dentro de un momento, en una demo, es lo que pasaba. Lo que pasaba es que el sistema elegía cada vez 1 segundo de cada una de esas 60 obras, del trozo que sea, da igual, el que el sistema elegía. Elegía también el orden en que las ponía, y luego faltaba 1 segundo, porque eran 59, y el segundo ese lo ponía también donde le daba la gana, con lo cual teníamos una obra infinita de duración, porque podía hacerse infinitos minutos. Por eso la obra, de la que insisto, vamos a ver ahora una demo de un par de minutos, se llama Dedicatorias del 1 al infinito. And then I can... Atención, atención. One. A line of work.
one hand is a... Radio Nacional. Comment voulez-vous votre... De España, Radio... del Minotauro. Lo hacíamos y la... They're a line of use 15 Peu.